¿Qué tal? Iniciamos hoy una exploración, pues, bastante a fondo de un discurso que seguro ha generado mucha conversación. Hablamos del que pronunció Donald Trump en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es, un regreso, bastante notable ese escenario. Hacía 6 años que no iba. Y fíjate que lo primero que llama la atención es cómo arma esta narrativa, ¿no? Un contraste muy, muy marcado. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, por un lado, su primer mandato, que él describe como, digamos, una era de éxito, de tranquilidad, y por otro, el presente, que pinta lleno de crisis, de conflictos, y bueno, aprovechó para lanzar críticas directas a la administración que le precedió. Claro, y no podemos olvidar ese detalle inicial, ¿verdad? Lo que él mismo comentó del teleprompter. Eso, que supuestamente falló y entonces tuvo que hablar desde el corazón. Un arranque peculiar, por decirlo menos. Sería un poco anecdótico. Pero bueno, más allá de eso, nuestro objetivo aquí es desgranar los mensajes clave, las afirmaciones centrales, las prioridades políticas que puso sobre la mesa en esa intervención. Todo basado estrictamente en lo que dijo. Queremos entender bien la visión que proyectó. Exacto. Y creo que un buen punto para empezar es cómo ve él la situación interna de Estados Unidos, su diagnóstico y las acciones que afirma haber tomado. De acuerdo. Empecemos con la economía, que fue como un pilar central de su discurso, ¿no? Habló de una era dorada de América que ya está en marcha. Aseguró que revirtió una calamidad económica heredada. Son palabras fuertes. Ciertamente lo son. Sostuvo, por ejemplo, haber vencido la inflación como nunca antes y dio detalles, reducciones en costos de energía, gasolina, alimentos, hasta hipotecas. Y añadió un dato que, bueno, impacta, que el mercado bursátil había alcanzado máximos históricos 48 veces, en muy poco tiempo, recalcó. ¡Wow! También describió un panorama de crecimiento acelerado. Habló de un renacimiento manufacturero y un aumento salarial para los obreros, dijo, al ritmo más rápido en más de 60 años. Sí, y otro punto que resaltó muchísimo fue el de la inversión extranjera. Afirmó haber asegurado, 17 billones en compromisos de inversión, en 8 meses. ¿17 billones? Sí, y contrastó esa cifra de forma muy dramática con menos de 1 billón durante los 4 años anteriores. Esa fue su comparación. Entiendo. ¿Y cómo justificó estos supuestos logros? Bueno, según su narrativa, todo esto fue resultado directo de implementar, y cito, los mayores recortes de impuestos y las mayores reducciones de regulaciones en la historia del país. La conclusión que presentó es que Estados Unidos es ahora, o era bajo su perspectiva, el mejor lugar del mundo para hacer negocios. Muy bien, pues esa es la visión económica que presentó. Clarísima. Ahora, otro tema interno que tocó con mucha energía fue la seguridad fronteriza. Sí. Afirmó haber contenido lo que él llamó una invasión colosal en la frontera sur. Una invasión colosal. Y aquí hizo una afirmación bastante llamativa, ¿no? Sí, una de las más fuertes, yo diría. Aseguró que hubo 0 entradas ilegales durante 4 meses consecutivos. 0. Y esto, claro, lo contrastó con millones que, según él, entraron bajo la administración previa. Incluso especificó que entre ellos venían personas de prisión, de instituciones mentales. Es una imagen muy potente la que dibuja. Definitivamente. Y su política declarada sonó, pues, inflexible. Totalmente. Dijo, la entrada ilegal conlleva cárcel o deportación. Y luego añadió un ominoso o quizás incluso más allá. Y fíjate que también hubo un agradecimiento explícito a El Salvador. Sí, por, según dijo Trump, recibir y encarcelar a criminales que habían sido deportados desde Estados Unidos. Y este argumento lo llevó al plano internacional, ¿cierto? Exacto. Señaló que otros países enfrentan problemas migratorios similares. Problemas que, en sus palabras textuales, están destruyendo sus naciones. O sea, deja claro que lo ve como un fenómeno global con consecuencias, pues, nefastas. Queda muy claro el panorama interno que describió. Si te parece, pasemos ahora a la política exterior. ¿Cómo planteó las relaciones internacionales de Estados Unidos? Perfecto. Y aquí, mira, el tono fue muy similar. Una restauración de la fortaleza, del respeto perdido.
La frase clave que usó fue: América es respetada de nuevo como nunca antes. Otra vez el contraste con el pasado. Sí, posicionando su gestión como un antes y un después. Dijo que antes el país era el hazme reír del mundo. ¿Mencionó logros concretos para respaldar esa idea, supongo? Claro. Uno fue la cumbre de la OTAN. Aseguró haber conseguido que los miembros se comprometieran a elevar su gasto en defensa. Y no solo al famoso 2% del PIB, sino que, a petición suya, apuntando a un objetivo del 5%. Del 5%. Eso es bastante ambicioso. Mucho. También destacó la reconstrucción de alianzas en el Golfo. Mencionó específicamente Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos. Afirmó que las relaciones con ellos ahora son más cercanas que nunca. Ok. Alianzas militares, alianzas estratégicas. ¿Y en lo comercial? También habló de haber negociado un acuerdo comercial histórico tras otro. Mencionó al Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam. Una lista larga. Pero quizá la afirmación más sorprendente y que seguro generó muchas reacciones fue la de la resolución de conflictos. Ah, sí, esa fue de alto impacto. Aseguró, nada más y nada menos, que había terminado 7 guerras interminables. 7. ¿En cuánto tiempo? En solo 7 meses, según él. Y la lista es, impresionante. Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán. Espera, ¿Israel e Irán? Sí, así lo dijo. Y también Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Vaya lista. Es una declaración muy audaz. Audacísima. Y además hizo hincapié en lo antiguas que eran algunas de esas guerras. Citó duraciones de 31, 36, 28 años. El mensaje implícito es clarísimo. Donde décadas de diplomacia fallaron, él tuvo éxito. Y rápido. Subrayó que, al lograr eso, salvó millones de vidas. Y metió en este paquete de éxitos pacificadores también a los acuerdos de Abraham. Entiendo. Y en este contexto hizo un comentario curioso sobre el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, fue interesante. Mencionó que le habían sugerido que merecía uno por cada uno de estos logros, pero que él consideraba que el verdadero premio era salvar vidas. Se presentó así como alguien enfocado en resultados, no en reconocimientos. Ya veo. Y es interesante cómo usó estas afirmaciones para luego criticar a la ONU. Exactamente. Fue la plataforma perfecta para lanzar una crítica muy dura contra las Naciones Unidas. Cuestionó de forma directa su propósito, su efectividad. Llegó a preguntar cuál es el propósito, así retóricamente, y acusó a la organización de no haber ayudado en nada a detener ninguna de esas 7 guerras que él afirmó haber resuelto. ¿Y cómo describió la acción de la ONU? Pues de forma bastante despectiva, la verdad. Dijo que se limitaban a escribir una carta muy enérgica, que luego quedaba en palabras vacías, sin acciones concretas detrás. Edificio de la ONU. Sí, la contó con bastante detalle. Su oferta, años atrás, de renovar el edificio de la sede por $500 millones. Prometió mármol, caoba, materiales de lujo. Y contrastó esto con la decisión final de la ONU, que según él costó muchísimo más, entre 2 y 4 mil millones de dólares, y que el resultado fue un trabajo inferior, con materiales baratos como terrazo y plástico, y plagado de sobrecostos. Llama la atención el nivel de detalle, ¿no? Usó esa anécdota para pintar un cuadro de incompetencia generalizada. Totalmente. Y hasta mencionó incidentes menores del mismo día de su discurso. Un problema con el ascensor que usó, el fallo del teleprompter que ya comentamos, como si fueran síntomas de un mal mayor en toda la organización. Vemos entonces un patrón claro. Restaurar la fortaleza de EUSU, tanto interna como externamente, y criticar fuerte a las instituciones multilaterales que él considera ineficaces. Exacto. Y eso nos lleva al tercer gran bloque de su discurso: las amenazas globales clave que identificó y las respuestas que propone o dice haber implementado. Empezó con Irán. Sí, Irán. Y su postura fue inequívoca. Totalmente. Dijo: el patrocinador número 1 del terrorismo en el mundo nunca puede poseer el arma más peligrosa. Así de claro.
Narró que le hizo una oferta generosa al líder supremo iraní para detener el programa nuclear, oferta que, según dijo, fue rechazada. Y a partir de ahí, la narrativa se puso bastante dura. Durísima. Hizo una afirmación escalofriante, que casi todos los excomandantes militares de Irán ya no están con los otros. Una frase con mucho peso. Uf. Y luego describió una operación militar, ¿no? Sí, con detalles muy gráficos. La llamó Operación Midnight Hammer. Describió 7 bombarderos B-2 lanzando 14 bombas masivas de 30.000 libras cada una sobre la principal instalación nuclear iraní. Usó la palabra obliterando todo y afirmó que solo Estados Unidos tenía la capacidad para hacer algo así. Muy contundente. Una descripción muy vívida. ¿Y cuál fue el resultado de esa supuesta operación, según él? Pues según su relato, el corolario fue que negoció el fin de lo que llamó la guerra de 12 días entre Israel e Irán, precisamente porque, según él, la capacidad nuclear iraní había sido eliminada con esa operación. Entendido. De Irán pasó a otro conflicto, Gaza. Así es. Aquí afirmó estar profundamente involucrado en buscar un alto al fuego. Sin embargo, la culpa, dijo, era de Hamás, por rechazar repetidamente ofertas razonables. Hizo también un llamado explícito a no olvidar los ataques del 7 de octubre. Y fue muy crítico con la idea de reconocer unilateralmente un Estado palestino, ¿verdad? Muy crítico. Lo calificó como una recompensa a Hamás por sus atrocidades. Especialmente mientras, según él, se niegan a liberar rehenes o a aceptar un alto al fuego que él considerará viable. ¿Cuál fue su exigencia principal en este punto? Fue muy clara y directa. Liberen a los rehenes ahora. Incluso especificó la demanda, la devolución de los 20 rehenes que él afirma siguen vivos y los 38 cuerpos de los fallecidos. Ok. El siguiente conflicto que abordó fue Ucrania. Sí, y aquí su afirmación principal fue, bueno, ya conocida, que esta guerra nunca habría comenzado si él estuviera en la presidencia. Y que detenerlo hubiera sido fácil, ¿no? Debería haber sido sencillo, dijo, gracias a su relación personal con Vladimir Putin. También expresó sorpresa por lo que ha durado el conflicto. Dijo que se suponía que era una pequeña escaramuza rápida. Criticó el desempeño ruso, creo. Sí, dijo que no hace que Rusia se vea bien y lamentó las altas bajas semanales en ambos bandos. Dio una estimación: entre 5.000 y 7.000 jóvenes soldados cada semana. Combina la crítica a Rusia con la idea de que él lo hubiera evitado. Interesante. Y repartió culpas más allá de Rusia y Ucrania, ¿cierto? Cierto. Señaló a China e India como principales financiadores de la guerra. ¿Por qué? Por sus compras de petróleo ruso. Pero también lanzó una crítica, quizá no tan velada, a países de la OTAN por no cortar del todo sus importaciones de energía rusa. Usó una pregunta retórica: ¿quién diablos oyó hablar de eso? ¿Y planteó alguna solución? Más bien una amenaza. Dijo que impondría fuertes aranceles a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz. Pero, y este es un pero importante, condicionó la efectividad de esa medida a que las naciones europeas hicieran lo mismo y que cesaran inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. Les pasó la pelota, digamos. Entiendo. Luego amplió el foco hacia las armas de destrucción masiva en general. Sí, hizo un llamado a poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas. Anunció una iniciativa internacional, liderada por su administración, para reforzar la Convención sobre Armas Biológicas. Propuso un sistema de verificación basado en inteligencia artificial, algo novedoso. Y también habló de las nucleares, ¿no? Mostró preocupación, sí. Las describió como tan poderosas que simplemente nunca podremos usarlas, por el riesgo de destruir el mundo. Y conectó este tema con la pandemia. La atribuyó a experimentos imprudentes en el extranjero. Criticó a países que, según él, continúan investigaciones extremadamente riesgosas en bioarmas. Y el tema migratorio, que ya había tocado al hablar de la frontera, volvió con fuerza aquí. Con muchísima fuerza. Lo calificó como el problema político número 1 de nuestro tiempo. Habló de una crisis de migración incontrolada que está textualmente arruinando países. Una retórica muy potente. Y aquí lanzó una acusación muy seria contra la ONU. Directísima. Afirmó que la ONU está financiando un asalto a los países occidentales y sus fronteras.
Incluso dio una cifra: 372 millones del presupuesto de la ONU en 2024 destinados a asistencia para migrantes en ruta a Estados Unidos. Mencionó efectivo, comida, refugio, tarjetas de débito. ¿Y cuál era su postura frente a esto? De rechazo total. Dijo que no se puede permitir que masas de personas violen la soberanía nacional, generen crimen y agoten los sistemas de bienestar social. La frase que resume su posición fue: América pertenece al pueblo estadounidense. Y llamó a otras naciones a defenderse igual. Puso a Europa como ejemplo negativo, me parece. Sí, afirmó que Europa está invadida por una fuerza de extranjeros ilegales. Criticó lo que él ve como inacción por culpa de la corrección política. Hizo comentarios específicos sobre el alcalde de Londres y la ley Sharia, vinculándolos a esta supuesta crisis. ¿Dio algún dato para respaldar esto sobre Europa? Citó estadísticas del Consejo de Europa. Dijo que mostraban un alto porcentaje de reclusos extranjeros en prisiones de Alemania, casi 50%, Austria, 53%, Grecia, 54% y Suiza, 72%. Y contrastó esa situación con la de Estados Unidos, bajo su supuesta gestión, ¿no? Exacto. Afirmó que él detuvo la migración rápidamente, con detenciones y deportaciones masivas, que eso desalentó a la gente a venir. Y aquí viene lo sorprendente. Calificó esta política dura como un acto humanitario. ¿Humanitario? ¿Por qué? Argumentó que salvó vidas de migrantes que morían en la travesía. Describió escenas de cuerpos muertos por todas partes. Una justificación particular. Sin duda. Y no se detuvo ahí. Hubo una acusación muy grave contra la administración Biden. Gravísima. Dijo que habían perdido a casi 300,000 niños traficados hacia EUSA. Afirmó que muchos fueron explotados o murieron. Y contrapuso esto diciendo que su administración ha localizado y devuelto a casi 30,000 de esos niños a sus padres. Son cifras y acusaciones de una magnitud enorme. Definitivamente. Y para cerrar este bloque de amenazas, se enfocó en los cárteles de drogas. Así es. Anunció la designación como organizaciones terroristas extranjeras de varios cárteles y pandillas. Mencionó explícitamente a la MS-13 y al Tren de Aragua. Y subrayó que este último es de Venezuela, por cierto. ¿Y qué acciones planteó contra ellos? Declaró que usaría el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir lo que llamó redes terroristas y de tráfico venezolanas. Las vinculó directamente a Nicolás Maduro, y la advertencia a los traficantes fue brutal: los haremos volar en pedazos. Fuerte. Mencionó algo sobre el éxito de estas medidas. Afirmó haber prácticamente eliminado el flujo de drogas por mar hacia EU. Las llamó drogas acuáticas. Y mencionó la cifra de 300,000 muertes por drogas en el país el año anterior, sobre todo fentanilo, como justificación para estas medidas tan drásticas. Vaya bloque denso sobre amenazas y respuestas. Pasemos al siguiente gran eje: energía y medio ambiente. Aquí también hubo posturas muy contundentes. Sí, y a menudo bastante polémicas. En energía, proclamó que EU está prosperando como nunca antes y lanzó una ofensiva total contra las energías renovables. ¿Qué dijo exactamente? Usó calificativos durísimos, falsamente llamadas, una broma, ineficaces, carísimas, poco potentes, que necesitan subsidios masivos, que se oxidan, se pudren y además que son fabricadas mayormente en China, país al que acusó de usar poco viento y mucho carbón y gas. Una crítica frontal. Y contrastó esto con Europa. Sí, calificó la agenda de energía verde europea de suicida. Curiosamente, elogió a Alemania, porque según él, está revirtiendo hacia los combustibles fósiles y la nuclear bajo un nuevo liderazgo. También criticó la política del Reino Unido con el petróleo del Mar del Norte, en Aberdeen. Dijo que los altos impuestos impedían explotar enormes reservas. Y frente a eso, ¿cuál era su propuesta? Promoción sin reservas de la producción estadounidense, petróleo, gas y lo que llamó carbón limpio y hermoso. Usó el lema Drill, Baby Drill. Presentó a EUS como el mayor exportador de energía, dispuesto a abastecer a otros. Esta defensa de los fósiles está ligada a su visión del cambio climático, supongo. Íntimamente ligada. Y aquí fue donde usó algunos de los términos más fuertes de todo el discurso.
Calificó el cambio climático y la idea de huella de carbono como un engaño, una estafa, un montaje. Usó las palabras hoax, scam, con job. Dijo que era algo perpetrado por gente estúpida o gente con malas intenciones. Fuerte. ¿Y cómo sostuvo esa idea? Pues recordó predicciones pasadas sobre catástrofes climáticas que, según él, no se cumplieron, atribuidas a la ONU y otros. Mencionó teorías de enfriamiento global en los años 20 y 30, luego calentamiento global. Y ahora, dijo, usan el término cambio climático para cubrirse las espaldas y no fallar. ¿Y qué dijo sobre las políticas ambientales? Argumentó que las políticas brutales no ayudan al planeta, que simplemente trasladan la manufactura y la contaminación a países como China. Acusó a China de emitir más CO2 que todas las naciones desarrolladas juntas. Citó el ejemplo de Europa, que, según él, redujo su huella de carbono un 37%, mientras la global aumentaba un 54%, sugiriendo que los esfuerzos locales son inútiles. Reforzó su argumento con comparaciones económicas y de salud también, ¿no? Sí. Afirmó que la electricidad en Europa es mucho más cara que en China o EU. Y vinculó las altas tasas de muertes por calor en Europa, más de 175,000 anuales, dijo, frente a unas 1,300 en EU, a que la gente no puede usar aire acondicionado por los altos costos energéticos. Costos derivados, según él, de la farsa del calentamiento global. Todo esto le sirvió para justificar de nuevo la retirada de EU del Acuerdo de París. Exacto. Lo criticó por ser injusto. Dijo que EU pagaba la mayor parte, China no tenía obligaciones hasta 2030 y Rusia tenía metas fáciles. Mencionó también la contaminación del aire y los plásticos en el océano que llegan a las costas de EU desde Asia. Y mientras tanto, criticaba irónicamente a los ambientalistas radicalizados en EU por querer prohibir hasta las vacas. Es una visión del tema energético y ambiental, pues radicalmente opuesta a la que predomina en muchos foros internacionales. Totalmente. Y bueno, ya el último gran tema que articuló fue el comercio internacional y la defensa de la soberanía nacional. ¿Qué dijo sobre comercio? Manifestó buscar relaciones justas y recíprocas. Defendió el uso de aranceles. Dijo que no eran proteccionismo porque sí, sino un mecanismo de defensa contra países que aplicaron aranceles a EU o que se aprovecharon durante décadas. Presumió de haber recaudado cientos de miles de millones de dólares con aranceles en su primer mandato. Y afirmó que esto no generó inflación. Y aquí surgió un caso específico que llamó mucho la atención. Brasil. Sí, ese fue. Interesante. Anunció la imposición de aranceles importantes contra Brasil. La justificación que dio fue una supuesta interferencia sin precedentes en los derechos y libertades de ciudadanos estadounidenses. Mencionó censura, represión, corrupción judicial, persecución de críticos del gobierno brasileño. Pero lo curioso fue la anécdota que contó justo después, ¿no? Exacto. Relató un encuentro casual con el líder de Brasil, momentos antes de subir al podio. Lo describió como un hombre muy agradable. Dijo que tuvieron una química excelente durante 39 segundos. 39 segundos. Y que acordaron reunirse próximamente. Es una yuxtaposición muy llamativa. Elogio personal y amenaza de aranceles casi al mismo tiempo. Muy llamativa. A pesar del encuentro cordial, mantuvo su postura crítica. Afirmó que a Brasil le irá mal si no colabora con EU. Este episodio con Brasil parece encapsular un poco su estilo, ¿no? Personalista, pero dispuesto a la confrontación política. Podría ser. Y cerró este apartado reafirmando un principio rector. Siempre defenderá la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Bien, y así llegamos al cierre del discurso. ¿Cuáles fueron sus comentarios finales? Pues reiteró dos ideas centrales: que la inmigración descontrolada y el costo de la energía verde están destruyendo gran parte del mundo libre. La solución, según él, fronteras fuertes y fuentes de energía tradicionales para que las naciones puedan volver a ser grandes de nuevo. Hizo un llamado a defender ciertos valores, creo. Sí, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Aquí destacó específicamente al cristianismo como la religión más perseguida del planeta hoy.
También instó a proteger la soberanía, la cultura y las tradiciones de cada nación. Apeló al legado de los ancestros, ¿no? Sí, a los héroes y fundadores que construyeron las naciones y al deber de las generaciones actuales de preservar esa herencia. Concluyó con un llamado a la unidad, al trabajo conjunto, en amistad, para lograr un planeta más brillante, hermoso, pacífico, rico y mejor que nunca. Y como nota final, promocionó eventos futuros en Estados Unidos. Así es, el 250 aniversario de la independencia en 2025, la Copa Mundial de la FIFA en 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Extendió una invitación global. Bien, pues hemos recorrido los puntos más destacados de este discurso. Muy denso, cargado de afirmaciones potentes. Definitivamente. Y para cerrar nuestra exploración, quizá podríamos dejar una reflexión final, ¿no? Algo para que la gente siga pensando. Exacto. Hemos escuchado una serie de aseveraciones muy fuertes sobre éxitos pasados, acciones presentes, una visión muy particular del futuro. Quizá la pregunta no es tanto debatir la veracidad punto por punto, sino ¿qué nos revela el conjunto de este discurso sobre el estilo de liderazgo que proyecta? ¿Qué tipo de relación busca con el resto del mundo? Y tal vez más importante, ¿qué preguntas nos genera sobre el papel que debería jugar Estados Unidos en la escena internacional? ¿Cómo se pueden abordar los desafíos tan complejos que mencionó, economía, migración, conflictos, medio ambiente, sabiendo que hay perspectivas tan distintas sobre cada uno? La intención no es dar respuestas, claro, sino invitar a una reflexión más crítica, más profunda sobre estos mensajes que escuchamos. Perfecto. Pues con esa invitación a la reflexión concluimos nuestro análisis del discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU. Muchas gracias por acompañarnos en esta, inmersión detallada.